hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se chocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? Ay, tantas cosas. Bueno, se supone que ya debería de estar porque antes no me permitió, el micrófono no se activó, no sé. Ya no importa. Pero mi internet está muy mal y también por eso creo que voy a tener problemas, pero bueno, no importa. Y el Odasakuman es por censura, ¿ok? No se preocupen. Es que pasan cosas fuertes. Felizmente el capítulo está en español, lo pude encontrar en español. Ok, nos quedamos donde la vez pasada. Se supone que cortan a Tanizaki, pero resulta que era una ilusión. Tanizaki-san, déjamelo esto a mí, Atsushi-kun. Tú cuida de los demás, pero hay algo que me gustaría pedirte. Sobre mi escritorio hay una pluma estilográfica color azul brillante. Dentro de su cuerpo, es decir, el tubo, puse una nota. Básicamente le dice algo así como que Naomi tiene una verdadera familia de la cual no se sabía nada. Ah, maldición. Y desaparece por completo, incluyendo la ropa. Ok, luego voy a hablar de eso. Y lo absorbe. Un solo golpe de esa espada es suficiente para morir. Nadie puede escapar. Y sí, aquí aparece el meme. Acá está Kenji con Techo. ¿Se acuerdan que se quedaron juntos después de la pelea final? Se desmayaron y ahora están bien. Viene Techo por detrás y lo saca volando. Kenji sale volando y se ríe en el aire, o sea, en el aire, ¿ok? De ahí es donde vino la señal. Atsushi-san, allí estás. Y lanza eso en el aire, o sea, ¿cómo puede hacer eso en el aire? Y está un buen rato en el aire, varias páginas, y le lanza esto, o sea, como si nada, y se lo lanza. No entiendo muy bien lo que sucede, pero te ayudaré. Primero tenemos que salir de aquí y ponernos a salvo. Vamos, hay que darnos prisa. Y que no se ve mucho, así que no censura. No pude ver nada, el ser divino de verdad está muy por encima de los humanos. Atsushi-san, no te quedes ahí. Pase lo que pase, debes seguir adelante. Y se va. Tuve fe. Sí. Tuve fe. La salida está bloqueada. Al parecer todos los edificios del exterior se derrumbaron. Me pregunto qué sucedió. ¿Cómo saldremos de aquí? Lo mismo quisiera saber. No hay forma porque solo hay escombros alrededor. ¿Y si desactivas tu habilidad? Si hago eso, seremos aplastados por los escombros de inmediato. Los cortaré en un instante y con Yasha Shiraiyuki debemos arriesgarnos. Detente, morirás aplastada. ¿Por qué me detienes? Porque si mueres, él se pondrá muy triste. Es verdad. Puede que nos quedemos encerradas aquí durante semanas. Sí, puede ser. Eso significa que el enemigo ha calculado incluso esto. Por eso es que salió el fidget spinner antes, para destrozar todo y que nadie pueda acercarse, y pues ellas quedaron aquí. Todos están muertos, todo sucedió tan rápido, cometí demasiados errores y todos pagaron con su propia vida, y ahora ellos ya no van a volver. Te mostraré la verdadera naturaleza del campo de batalla. Así que a esto se refería. Pues la verdad sí, Tú no experimentas eso todo el tiempo, Pronto iré al mismo lugar que ellos. O sea, Atsushi se estaba entregando. Estaba entregándose que lo eliminen. Estaba dando su cuello, mira. Vine aquí para ayudarte. ¿Te encuentras bien? Claro, y cualquiera piensa que es Aku. Pero, ¿por qué? ¿Por qué demonios me ayudarías? Bueno, eso es todo. Atsushi con más traumas, sí. Oye, ok, bueno. Es un dolor de cabeza, pero... Empecemos desde el inicio, ¿ya? A mí me dio gracia un poco esto, pero... A ver, yo no sabía esta teoría, pero... A ver si se ve la página de Tumblr, ¿ok? Esta es una teoría que una persona hizo hace años, o sea, creo que esto es de 2018, creo. Y se supone que la teoría dice Naomi y Junichiro son en realidad una misma persona. Uno de ellos es una habilidad, ¿ok? Que Naomi es una usuaria de habilidad y Junichiro sería su habilidad. Porque recuerden que él puede crear escenarios, pantallas. Él mismo literalmente se puede como que armar y deshacer y todo. Y eso es muy parecido a lo que pasa con Elise, ¿ok? Elise es la habilidad de Mori, ¿ok? Y al principio pensábamos que era un personaje, pero era su habilidad y Mori la moldea a conveniencia, como quieras, ¿no? Y como sabemos, como Mori es un pedo, le gusta Elise, la quiere y todo. Y tienen como que una relación ahí rara, y Naomi y Junichiro siempre han tenido relación incestuosa, lo cual es raro porque nunca aportaba nada de la historia. Naomi al mismo tiempo es el nombre de la protagonista de una de las obras de Junichiro. Según esta teoría, dicen que podrían no ser realmente hermanos, primos, como le llamen, ¿no? Sino que en realidad Naomi es una usuaria de habilidad y Tanizaki sería su habilidad, lo mismo que Mori y Elise, ¿no? Y ella lo moldea a su conveniencia, a como desee ella,
y por eso tiene pues esa obsesión, es algo que viene de ella directamente, no son hermanos. Y lo más loco de esta teoría para mí es el hecho de que probablemente la hermana, o sea, la familia que Tanizaki menciona, podría ser Akutagawa y Jin. O sea que Naomi podría ser hermana o pariente de Jin y Akutagawa, porque piénsenlo, nunca se parecieron, ellos dos no se parecen directamente, es rarísimo que sean hermanos o lo que sea, porque no se parecen, pero por casualidad, por alguna razón se parece muchísimo ella a Jin y Akutagawa. Y bueno, en esta teoría Sona que lo hizo muestra este arte oficial que salió en un libro de arte de la serie, y Harukawa había ilustrado a las dos juntas. A pesar de no tener ninguna relación, simplemente lo puso aquí las dos juntas de gratis, y se ve que tiene muchas similitudes físicas. Entonces la teoría es que su verdadera familia siempre fueron Jin y Akutagawa, que ella es una hermana, una prima o algo por el estilo, porque se parece. Me ha llamado mucho la atención, me ha gustado, creo que es muy probable porque hay mucho misterio con los orígenes de Akutagawa y Jin, porque son huérfanos, se supone que son huérfanos, y que ellos estaban junto a un grupo de huérfanos juntos, pero todos ellos los eliminaron. Y es probable que Naomi haya sido una de esas niños, uno de esos niños, y que se haya terminado, pues por azares del destino, haya terminado en la agencia y haya creado pues a Tanizaki su habilidad para que actúen como hermanos o algo así, como una tapadera, pero no sé por qué lo haría, o sea, por qué fingiría que son hermanos, o sea, él y su habilidad, por qué Tanizaki se lanzaría a las peleas y no ella, o sea, también hay algo raro con este tema. Lo raro, chicos, que no me cuadra de la teoría es el hecho de que se supone que no puedes tener activado una habilidad tan lejos, esa habilidad tiene que estar pegada a ti porque es tu habilidad. O por ejemplo Kyoka y Yasha Shirayuki, que solo sale cuando ella está, o sea, es cierto que se pueden separar, pero no pueden estar mucho tiempo separadas. Tanizaki lo hemos visto separado de Naomi. Si es su habilidad, entonces Naomi tendría que estar siguiéndolo siempre, o sea, siempre tendría que estar cerca para poder controlarlo. Es el único hueco que le veo, pero fácilmente podrían decir que ella siempre lo ha estado siguiendo y controlando su habilidad a voluntad sin que nadie se entere. Creo que es una buena excusa que la podrían poner, pero por el momento es el único hueco que le veo un poco raro ahí que podría ser. Pero igual me gusta, sinceramente. Si la dejase sin ubicarla, ten en cuenta lo mucho que cuida bien. Muy fácilmente Naomi pudo haber sido herida y pasar por muerta, porque Akutagawa tuvo una explosión de ira, o sea, él se olvidó de todo el mundo en ese momento, entonces sí podría ser posible. O sea, realmente eso se ve muy bien en Beast en la película, que Aku explota, o sea, tal cual explota y se olvida de todos, entonces, claro, o sea, yo creo que podría haberse olvidado de Naomi y ya. La gran pregunta es ¿dónde está Naomi? Ya que si no es una habilidad, entonces simplemente desaparece. Sí, pues, eso también. ¿Saben por qué también creo esto de que es una habilidad? ¿Se acuerdan, chicos, que yo desde que se murió Teruko, desde que absorbieron a Teruko, me pareció raro que solo quede la ropa de ella, pero la de los demás se desvaneciera? En el caso de Kunikida tiene sentido porque lo apuñaló y le tocó la ropa, así que por eso desaparece. Pero aquí, en el caso de Tanizaki, le atraviesan la cara, al igual que Teruko, lo mismo que Teruko, le tocan la piel, no le tocan la ropa, le tocan la piel y aún así toda su ropa se desaparece. O sea, si él realmente fuera una habilidad, tendría sentido que todo desapareciera. ¿Manjan? O sea, ¿entienden, no? No es una persona técnicamente. Le habría tenido que pasar lo mismo que a Teruko. Es lo mismo que con Teruko, ¿entienden? Habría tenido que dejar su ropa, pero no, se llevó todo. Esta es la teoría que vi, me gustó mucho y ahora sigamos con lo que sigue. Ok, nunca me esperé que iban a salir estos dos, pero esto de acá de en el aire, o sea, me ha dado mucha risa, es que en el aire ha sido. Y lo peor de todo es que está en el aire por varias páginas. Tres páginas enteras está en el aire. Es muy what the fuck la escena, en el aire. Y todo sale bien y tuvo feo, o sea, no hay más, ¿ok? Kenji nada más entró a la batalla para una frase motivadora, ser absorbido y sumarle más tramas. Y el meme. Solo vino acá para hacer meme, porque la verdad para mí fue lo más gracioso. Y bueno, al menos tenemos a Techo de aliado. Vine aquí para ayudarte, ¿te encuentras bien? Al principio cualquiera piensa que es Aku, ¿no? Y a la gente le gustó mucho esto, la verdad, o sea,
mucha gente en Twitter empezó a decir, sí, por fin nos van a decir lo del libro de Fio, no sé qué, porque técnicamente Atsushi siempre ha sido relacionado con el libro sin ninguna razón, pero nunca nadie nos decía por qué tenía ese vínculo. A lo mejor nos lo dicen, ¿no? Y tiene algo que ver con Sigma o algo así, pero eso la verdad sí me gustaría ver, o sea, es lo único más interesante que veo aquí. Raro que le diga a Atsushi, te salvaré. Yo tratando de hacer el, ¿sabes? Yo antes era como tú. Para ver si Atsushi se le... No. No, pues, o sea, bueno. Podría ser, ¿eh? ¿Y qué tal si sí? O sea, es que no se sabe los orígenes de Atsushi. A ver, ¿y si Atsushi es un producto del libro o algo así? O sea, si tanto tiene que ver con el libro, ¿qué tal si él salió del libro? Porque es un huérfano, nunca tuvo padres, de repente lo encontraron en el orfanato, lo trataban mal y todo. ¿Qué tal si es algo así? O sea, porque Sigma, a ver, Sigma también le han dicho que podría tener relación con lo del libro y eso. Si Sigma ha sido muy relacionado con el libro porque salió de ahí, ¿qué tal si Atsushi también salió de ahí? ¿Qué tal que si alguien lo escribió a Atsushi y salió de ahí? No es una persona realmente. Sería muy loco, pero sería a la vez muy triste. Y si se ponen a pensar, chicos, Sigma y Atsushi son igualitos. Son iguales, físicamente hablando. O sea, Dazai dijo, es que se parece mucho a Atsushi, no sé, porque son albinos, tienen el cabello blanco técnicamente, tienen el cabello claro, los ojos claros, tienen esta conexión con el libro. ¿Qué tal si salió de ahí Atsushi también? O sea, ¿qué tal si antes que Sigma salió él y de ahí sus similitudes, que se parecen mucho, ¿no? Es una teoría que se me ha ocurrido ahorita, no, nunca lo había pensado. A lo se detiene porque Fio presuntamente lo detiene, pero... Y si es porque Atsushi es una parte del libro, el libro es casi como un ente divino, así que menos eso no podría ser. Claro, técnicamente, claro, y también lo mismo sería con Sigma, ¿no? Con Sigma sería lo mismo, por eso no lo mataron. O sea, es verdad. ¿Se acuerdan, chicos? O sea, Sigma lo apuñalaron y ya lo apuñalaron, pero luego de repente salió sin herida y tampoco Fior lo eliminó. ¿Por qué? ¿Por qué no lo eliminó cuando pudo? ¿No será porque no puede? ¿Mañan? ¿No será que porque no puede? Y si por eso tampoco mataron a Sigma, porque no se puede eliminar a nada que sea del libro. Tampoco Atsushi, o sea, también acuérdense que Atsushi, su poder consiste en regenerarse. ¿No es eso también raro? O sea, los perros de caza pueden regenerarse porque son operados para eso, son super soldados. O sea, lo pueden hacer porque es un tema artificial, pero Atsushi lo puede naturalmente. Creo que es la única habilidad usuario que puede regenerarse. No hay ningún otro que pueda hacer lo mismo. ¿No es raro eso? ¿No será que están diseñados Sigma y Atsushi para ser inmortales o aguantar todo? Técnicamente eso quiere decir que Sigma y Atsushi son hermanos. Son hermanos de libro, salen del mismo lugar. God, eso sí sería cine. Es que es cine, lo de Sigma y Atsushi sí sería cine. Fyodor en el siguiente capítulo. Atsushi, yo soy tu padre. Fuck. O sea, se escucha fumado, pero se siente épico. O sea, es cine. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿se imaginan que Fyodor haga como una especie de resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora con Atsushi? Desde que nació, el orfanato, cuando Dazai lo recogió, cuando se hizo integrante, cuando pasó todo lo de con Shibusawa. ¿Qué tal si le dice algo así? Yo te he estado vigilando desde el inicio. Yo te he estado viendo desde el inicio. Sé que has pasado por todo eso. Qué enfermo, qué locura, ¿verdad? El club de la pelea. No te pases. Truman Show. A la madre. Sería como Truman Show, pues. Truman Show es una película en la que Jim Carrey piensa que está en un mundo perfecto, normal, y resulta que era un programa y todo el mundo lo estaba mirando. ¿Se imaginan que Fior todo el tiempo? Y en el club de la pelea pasa que un chico, un joven tiene doble personalidad todo el tiempo, ¿no? Y nunca lo supo hasta el final, o sea, Sigma y Atsushi, no te pagues. A la verga. Me quema la cara de la emoción. ¿Estoy roja? Se me ve que estoy rojo porque me he emocionado. Fyodor, yo siempre he estado ahí. Soy tu padre. Fyodor, padre champeador de 2 chamacos anémicos con traumas. Atsushi sí me está... Hay muchas cosas que Atsushi no se acuerda, lo cual es rarísimo. O sea, y Atsushi ni se acuerda cuándo, dónde nació, ni quiénes son sus padres. No se acuerda de nada, es rarísimo eso.
¿Tienes idea de quiénes se quedan y quiénes se van? Si resulta ser real la teoría de que está relacionado con la familia Akutagawa, lo más probable es que se vaya con ellos, que se vaya a la mafia con ellos. Como Akutagawa es así con Jin, como él la protege mucho, a lo mejor se entera, ah mira, estaba viva, entonces vente, ¿no? Porque si termina quedándose en la agencia, seguirían siendo enemigos naturales, seguirían enfrentándose uno con el otro, ¿no? Y bueno, yo creo que esto lo van a mostrar ya de aquí a futuro, o sea, creo que, miren, yo no creo que para el próximo capítulo volvamos a ver este tema de Tanizaki y de Naomi, o sea, creo que solo es para futuro, o sea, termina el arco y poco después de que termine nos van a estar diciendo quiénes se van a ir a dónde. Tachihara dijo que quería irse de los perros a la mafia y luego de eso fue Sigma que dijo que quería irse de la decadencia a la agencia. O sea, ya tenemos a varios personajes que han dicho querer cambiarse de grupo. Bueno, Yosuno no, pero técnicamente está amenazado. La última teoría que tenía era que Chuya se fuera a los perros de casa, pero esa es una teoría que ya tiene tiempo. Y luego esto de Tanizaki, ¿qué pasa si realmente, si la teoría es verdad, son hermanos? Pues Tanizaki y Naomi tendrían que irse de la agencia a la mafia. O sea, ya hay otro cambio. Que el propio Osamu sea el nuevo jefe de la mafia. Nadie puede convertirse en un nuevo jefe para esterilizar lo que es mal. Hay un dicho del mal necesario que encaja con Dazai, pues su habilidad encaja que no merece sentido humano. A ver, de Dazai la verdad, mira, lo que pasa con Dazai, no podría ser jefe de la mafia porque, bueno, la promesa de Odasaku y todo, pero ahorita con lo que ha pasado no creo que nadie lo quiera en la mafia. La mafia tiene el objetivo de proteger Yokohama, a pesar de todo, a pesar de los crímenes que son, los delincuentes que son, la cantidad de gente que han eliminado, etcétera. Su objetivo es proteger Yokohama. Y lo que ha hecho Dazai no es eso. Entonces, ¿cómo van a aceptar a alguien que ha literalmente puesto en riesgo a Yokohama? No lo van a hacer, o sea, ni de chiste. Pienso que Mori podría pasar a odiar a Dazai por el error que ha cometido. O sea, creo que Dazai no lo va a aceptar en ningún lado. Creo que ya no lo van a aceptar en ningún lado. Dazai a lo mejor es perdonado por la agencia porque es el único lugar en el que lo podrían perdonar. En la mafia yo creo que ni lo querrán, o sea, ni de chiste lo van a querer con todo lo que ha hecho. Y o sea, si encima de eso a Chuya lo expulsan por ser alguien que colaboró en el plan y todo, o sea, por haber colaborado con Dazai, está prohibido hacerle daño a Yokohama. Si alguien va en contra de esas ideales, lo eliminan, o sea, directamente lo aniquilan. Pero Chuya, como es Chuya, creo que solo lo expulsarían de ahí, así que a lo mejor esa es su razón para cambiarse de grupo. Chuya solo podría irse con los perros de casa, porque es el único lugar que encaja. O sea, en la agencia no, la mafia ya no, los perros son los únicos. Si se ponen a pensar, ¿por qué Verlaine siempre ha estado guardado en la mafia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo tenían ahí guardado si se supone que también es fuerte como Chuya? ¿No será porque cuando algo muy malo pase y Chuya no puede arreglarlo, tenga que ir él? Y ahora lo que ha pasado es que Chuya ha estado involucrado en un caso que ni él puede resolver y muy probablemente lo expulsen porque va en contra de las reglas de la mafia. ¿No será que lo mantuvieron ahí a Verlaine para que él funcione como reemplazo de Chuya si es que algo sale mal? Son iguales, tienen la misma habilidad. Verlaine es un poco más fuerte y la cosa, pero Verlaine siempre ha estado guardado, ha estado en un sótano casi. De hecho, él fue quien se encargó de entrenar a Kyoka y a Jin, pero no pelea en batalla, no sale a pelear, no sale a hacer nada. ¿Y eso no les parece raro? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Chuya sí se lanzaba a pelear, a hacer las cosas todos y él es la versión más débil? ¿Acaso no será porque cuando las cosas se pongan muy pero que muy mal es para que Verlaine vaya y tome su lugar? Bro, o sea, yo creo que es eso, yo creo que es eso.